en Romanos capítulo 12, entre los versículos 3 al versículo 5. Si alguien lo puede leer, yo le agradecería con todo el corazón. Romanos 12, del 3 al 5, por favor. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Gracias, Sarita. Miren, ¿qué piensan de la siguiente frase? Escúchenla, por favor. Y me dan su opinión. Cristo hoy no tiene manos en la tierra, sino que sus manos somos nosotros, la iglesia. Cristo no tiene manos hoy en la tierra, sino que sus manos en la tierra hoy somos nosotros, la iglesia. ¿Les hace sentido? ¿Están de acuerdo? ¿Se comprende? Sí. ¿Sí? Él ¿Por es qué, la cabeza, Sarita? nosotros el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué sentido le podrían dar a una frase como esa? ¿Qué se les viene a la mente? Lo que hacen. Que Dios obra a través de nosotros. Ya, Dios obra a través de nosotros. ¿Qué más le viene a ustedes, hermano? A cualquiera de los que está escuchando, que Dios obra a través de nosotros, dice la Sarita, sí. ¿Por Cristo no medio tiene... del Espíritu Santo será? ¿Cómo, abuelita? Por medio del Espíritu Santo, Él obra en nosotros. Bien, ya, gracias. ¿Qué se les viene a la mente? Que Cristo ya no tiene manos aquí en la tierra, sino que sus manos somos nosotros, la iglesia. ¿Qué se les viene a la mente, hermanos? ¿Cómo lo podrían interpretar? ¿Están de acuerdo o no? O por medio de su palabra en la Biblia. Claro, por medio de su palabra. O sea, no es que no tenga manos. Lo que pasa es que Dios encargó a la iglesia llevar a cabo sus obras. Ya, se entiende entonces. Y saben que, hermano, exactamente ese es el espíritu de esto. Y esto podría ser la verdad básica y fundamental del capítulo 12 de Romanos. Bueno, el capítulo 12 de Romanos podríamos situarlo en esa perspectiva. Bueno, porque como seres humanos, hermanos, y sobre la base de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia y de nuestro servicio, que nosotros como hijos de Dios podemos mostrar, es que la obra del reino de Dios permanece y depende, ¿o no? La obra de Dios aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra hoy, depende y permanece por la obra de la iglesia. Es la iglesia la que ha sido encomendada como cuerpo de Cristo para actuar en nombre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y cuando hablamos de la iglesia, por supuesto, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Bien? A ver, como hemos visto ya en el capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿cierto? Les recuerdo, la primera obligación de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Vean el versículo 1 y el versículo 2. ¿Cuál es la obligación suprema de nosotros, los hijos de Dios? Predicar el Evangelio. El sacrificio vivo. Presentar el cuerpo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿cierto? A través de la predicación del Evangelio, como decía Maricel. Esa es la adoración suprema. Bueno, en presentar nuestros cuerpos. Y cuando hablamos de nuestro cuerpo, ¿se acuerdan de qué era?
que incluía todo nuestro ser. todo Cuerpo, nuestro alma y ser, espíritu. Emociones. completamente, ¿cierto? Nuestras emociones, el cuerpo, básicamente, el cuerpo tiene que ver no solamente con lo físico, sino que también los pensamientos, ¿se acuerdan? Las emociones y también, obviamente, nuestra parte material, nuestra parte física. Esa es la demanda de Dios y el requisito de Dios para cada creyente, que presente su cuerpo en sacrificio vivo. Solamente como paréntesis, ¿has tenido la posibilidad últimamente de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo? ¿Lo has podido hacer? ¿Qué significa presentar el cuerpo en sacrificio vivo? Ya lo vimos, ¿verdad? Es ir y negarse constantemente nuestros impulsos, nuestros deseos, ponerlos a los pies del Señor, nuestros pensamientos también, que se sometan a la voluntad de Dios. Hermanos, solo a través de un sacrificio vivo podemos hacer y podemos ser lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que hagamos. Y por tanto vamos a través de un sacrificio vivo de todo nuestro ser, una renuncia constante, y lo ponemos y lo llevamos al altar del Señor, vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es buena, que siempre es agradable y que siempre es perfecta para Él. ¿Estamos claros con eso, cierto? Para que comprobemos nosotros la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta para Él. Ahora bien, hermanos, el acto de adoración espiritual del creyente lleva a que el creyente, además, no solamente en términos de presentar su cuerpo en una devoción al Señor, sino que lleva al creyente a que sea útil al reino de Dios. Bueno, el creyente, además de presentar su vida delante del Señor como una ofrenda en adoración, incluye que los creyentes seamos útiles a su reino. Escúchame, porque ir delante del Señor, la adoración al Señor, la obediencia a Él en renunciar a quienes somos en pos de Él, escúchame, siempre está relacionada además con el servicio. ¿Sabías eso? Siempre nuestra adoración al Señor, nuestra reverencia a Él, está relacionado con un servicio posterior. Y este pasaje, hermano, que vamos a estar viendo ahora, añade una verdad que es maravillosa. Y es que a pesar que Cristo ha enviado a nosotros, a la iglesia, a sus siervos, con un mandato para servirle, ¿cierto? El Cristo ha instruido servicio, ¿o no? A la iglesia. ¿Se les viene alguna instrucción de servicio de Cristo para la iglesia? ¿Se les viene alguna a la mente? Predicar el evangelio. Ya, predicar el evangelio. ¿Cuál más? Amonestarnos y exhortarnos, consolarnos, Hacer discípulos. animarnos. Hacer discípulos, ¿cierto? Y a pesar de que Cristo ha dado a todos nosotros un mandato común para servirle, no obstante, hermano, Cristo mismo equipó a los creyentes para que pudiesen cumplir esta responsabilidad con distintos dones y que fueron repartidos en gran manera. Bueno, el plan divino para los creyentes es la unidad del mensaje. Hay solamente un mensaje, ¿o no? ¿O son muchos los mensajes? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Son muchos los mensajes o es un mensaje el que el creyente tiene Un que dar? mensaje, pastor. Que Jesús vino a la tierra, se hizo hombre para morir por los pecados. ¿Verdad? ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje de la buena noticia. Sí, si bien es cierto, nos dio un solo mensaje. Sin embargo,
y tenemos una unidad en el mensaje, pero este mandato puede ser realizado en múltiples servicios. Puede ser entregado a través de diversos servicios. Bueno, ¿me explico, hermanos? No, si bien es cierto, es un mensaje, pero hay distintos servicios a través de los cuales nosotros entregamos ese mensaje. Hermanos, el propósito de ofrecernos individualmente como sacrificio vivo, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Nos ofrecemos individualmente como sacrificio vivo a Dios, no es algo místico. Escúchame esto, por favor, y toma atención. O sea, toma apuntes y pon atención. El ofrecernos cada uno de nosotros en sacrificio vivo al Señor, en una devoción al Señor, en renunciar a cada una de nuestros, ¿se acuerdan que lo vimos? A nuestra mente, a nuestra voluntad, y someterla al Señor, también nuestro cuerpo, no tiene un objetivo místico, sino eminentemente práctico. Nosotros sometemos nuestra vida al Señor en un sacrificio vivo, en una devoción al Señor, para que tenga un resultado práctico. Entonces, escúcheme, hermano, podemos decir lo siguiente. La devoción al Señor y el servicio fiel y activo son inseparables. ¿Me explico? La devoción al Señor, nuestra obediencia al Señor en renunciar y presentarnos delante de Él día a día, y el servicio al Señor son inseparables. ¿Por qué? Escúchame, no podemos mostrar un sacrificio vivo a Él y ser inactivos en la obra del Señor. No podemos, hermanos, ir delante del Señor y pretender que estamos adorando al Señor y ser inactivos en la obra del Señor. Y por otro lado, escúchame, porque esto también pasa. Por otro lado, no podemos tener éxito en la obra del Señor, sirviendo al Señor, sin tener genuinamente una devoción a Él. ¿Me explico, hermanos? Ambas cosas están siempre relacionadas y son inseparables. Nuestra devoción al Señor, nuestro tiempo de examinación, porque me imagino, yo estoy dando por hecho, hermano, que un creyente como tú, como yo, tenemos tiempo de examinación delante de la palabra del Señor. Tenemos tiempo en que el Señor examina nuestras vidas, entonces nos arrepentimos, cambiamos y confiamos que Él va a sostenernos para adorarle. Yo estoy dando por hecho eso. Quizás no tendría que darlo por hecho, pero es algo que en los creyentes, eso se llama devoción. Son lo que comúnmente conocemos como devocionales, ¿o no? Nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Y este pasaje, hermano, que vamos a ver a continuación, destruye la noción que algunos creyentes tienen de que pueden estar adorando a Dios, que pueden estar obedeciendo a Cristo, pero inactivos en el servicio. No puede un creyente estar adorando a Dios si está inactivo en su servicio. No puede el creyente pretender o pensar de que se puede amar al Señor sin obedecerle. Eso es misticismo. Esas son ideas propias. Esas son fantasías de cada uno. Un creyente, hermano, no puede creer, no puede pretender que
y andar por la vida pensando que está rendido al Señor y no servir al Señor. ¿Me explico? No puedes, hermano, y no debes pensar que está todo ok con tu verticalidad con el Señor y tu servicio a los demás. No importa, o no está tan bien. Porque el mandamiento del Señor es claro, amar a Dios y también amar al prójimo. Son inseparables. Bueno, hermanos, si tienen alguna acotación, alguna opinión, duda, lo que sea, por favor, interrumpan con toda libertad, por favor, hermanos. Bueno, porque hoy día yo les dije que íbamos a comenzar, y en el capítulo 12, Pablo comienza lo que es la doctrina, la enseñanza de lo que es la iglesia. ¿Se acuerdan que vimos distintas doctrinas durante en los previos capítulos? ¿Se acuerdan? Distintas doctrinas en Romanos. Bueno, ahora lo hace práctico Pablo enseñando la doctrina de la iglesia. Y es súper importante, hermanos, tener claro que la verdadera adoración no puede estar apartada del servicio. Por tanto, de entrada te digo, si tú no estás sirviendo al Señor, no estás adorando al Señor y estás en pecado. Pero pastor, ¿cómo me dice eso? Se lo tengo que decir, pero hermano, si es mi labor. Si tú no estás sirviendo al Señor, estás en pecado. Y toda la idea que tú tienes de estar bien con Dios, porque tú te sientes bien, contrástalo con la palabra mejor, no con tus sentimientos. Y vas a encontrar allí que realmente la adoración no puede estar apartada del servicio. Pastor, Sí, dígame. que si acaso puede dar algunos ejemplos. ¿De servicio? Ajá. Sí, bueno, hay muchos ejemplos de servicio. Lo vamos a desarrollar más adelante, pero solamente como para responder lo que tú estás hablando. El servicio tiene que ver siempre, el servicio tiene que ver con mostrar amor. Y el amor es buscar el bienestar del otro. Bueno, por tanto, todas las formas en que tú estés buscando bienestar de tus hermanos, le estás sirviendo. Pero ojo, el bienestar no es algo privado tuyo, porque uno podría decir, me basta entonces orar por el hermano. Orar, tenemos que todos orar los unos por los otros. Ese no es un servicio especial. Cada uno tiene que servir al Señor de acuerdo al don que ha recibido. Y la oración no es un don. La oración, bueno, a través de la oración podemos poner en práctica dones espirituales, pero en sí misma no es un don. Y tienes que mostrar ese amor. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero siendo bien general, Miriam, ¿bien? Siendo bien general, después vamos a entrar a lo más específico. Bueno, Ok, gracias. hermano, esto es súper importante hablarlo desde un comienzo, porque lamentablemente las iglesias constantemente tenemos miembros en nuestra iglesia, miembros que claman tener una cercanía con el Señor de manera devotamente. Y que constantemente uno les pregunta cómo está, bien, todo bien aquí, gracias al Señor, con una devoción al Señor. Pero las vidas exhiben ningún tipo o poco servicio al Señor. Personas en nuestras iglesias, con que están bien porque tienen una devoción al Señor, pero sus vidas están lejos del servicio al Señor. Y de la misma forma, hay otros que están muy activos en la obra del Señor, muy activos en la iglesia, pero que también tienen poca profundidad en su devoción al Señor. Creo que
son extremos en los cuales todos hemos transitado alguna vez, ¿o no? En donde estamos haciendo cosas en la iglesia, pero nuestra intimidad con el Señor, nuestra devoción al Señor, a gotas. Y otras veces en que estamos con una intimidad con el Señor a full, pero el servicio, nada. Y peor, otras veces que no estamos ni full ni fa en ninguna de las dos. Hermanos, ambos casos son una vergüenza para el Señor y son un obstáculo para la obra. Porque van a frustrar el crecimiento y la madurez para los creyentes, porque cuando uno no está sirviendo al otro, frustra el crecimiento del otro, ¿no? Y también obstaculiza el evangelismo hacia los perdidos. A ver, Dios puede trabajar y obrar a través de aquellos creyentes que son infieles y que son desobedientes. Hago la pregunta, ¿qué creen ustedes, hermanos? ¿Dios puede actuar, Dios puede obrar a través de creyentes infieles? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Dios puede actuar a través de creyentes infieles y desobedientes? Yo creo que no. ¿No? ¿Ya? ¿Qué creen Yo ustedes? creo que sí, porque Dios puede ejercer alguna acción donde este creyente recapacite su forma de actuar, su compromiso con la iglesia y hacer más activo, ser más servicio a Dios, y esto pueden pues estimular a otros hermanos. De cómo Dios a través de un acto pudo motivar a una persona que estaba, no sé, un poco alejada o más alejada o que no cumplía los estatutos. Eso Claro, creo yo. entonces según lo que dices tú, ¿podría potencialmente el Señor utilizar a una persona o utiliza a personas a creyentes que en realidad están en uno de estos extremos que acabo de nombrar? Yo creo que sí también. Yo creo que en verdad él puede hacer lo que quiera porque es Dios. Pero creo que el creyente que está en esa instancia me daría mucho que pensar, porque si es rebelde, ¿hasta qué punto un creyente puede ser tan rebelde? Sí, pero el punto no es el creyente, el punto es si Dios puede actuar a través de un creyente rebelde. O sea, que él puede hacer lo que quiere, pues si es Dios. Sí, pues Dios puede trabajar y obrar incluso en creyentes que son infieles y que son desobedientes. Incluso no creyentes, pues. Sí, o sea, Dios puede hacer como Él quiere. Yo creo que el Señor puede hacer lo que Él quiere, pero también tenemos un Dios que es muy respetuoso y Él espera que uno se decida. Sí. El tema es que, por ejemplo, hermanos que van a la iglesia, si el punto es este, personas que están sirviendo hipócritamente, a eso voy, pero que están sirviendo hipócritamente, que tienen hipócritamente porque tienen descuidada su vida devocional. Por eso me refiero que es hipócrita. Bueno, en ese sentido. Dios puede utilizarlos, pero en esos casos, hermano, el mensaje es el que va a ser de bendición, no el esfuerzo del creyente. El creyente el creyente hipócrita no va a ser el de bendición, y cuando tenga que dar cuenta delante del tribunal de Cristo, por ejemplo, va a tener que dar cuenta por lo que hizo en el cuerpo y cómo lo hizo. ¿Se acuerda que lo vimos el otro día en Corintios? Por la intención que había en el corazón. Pero Dios puede utilizarlo, sí, pero no es la norma. De hecho, yo creo que el Señor, por su misericordia, ha utilizado mucha gente para que gente como instrumento, pero finalmente por amor y por misericordia de los otros. Bueno, ahora, si servimos, hermanos, solamente en el exterior, pero no tenemos una vida de devoción interna, nuestro servicio va a ser limitado. Y como les decía antes, y la recompensa va a ser perdida. Va a ser perdida.
Por eso, hermanos, lo más importante, si servimos de esa forma, es que el nombre del Señor no va a ser honrado y su obra va a ser limitada, menos efectiva, porque va a ser usada va a ser o estar siendo utilizada a través de vasos sucios y no limpios, como lo dice allá. Pablo le dice a Timoteo, ¿se acuerdan? 2 Timoteo 2:20, por favor, vayan allá, alguien que lo pueda leer, 2:20, 21 y 22. Esto es lo que Dios espera de los que le sirven. Pero en una 20, Sí, 20, 21, 22. Dale. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿El 22 igual? Sí. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sí, ¿te acuerdas que en el primer siglo habían vasos, o sea, utensilios que eran para honra, a través de los cuales con esos utensilios se servían los alimentos? Y los utensilios de deshonra eran para lo que quedaba, para la basura de la comida. Ahí se echaban y se botaban a la basura. Pero Dios puede utilizar, pero lo que espera a Dios, por supuesto, que cuando estemos sirviendo, nos respalde una vida de devoción al Señor. Y para eso, hermano, hay que apartar tiempo. Pastor, Dígame. una consulta es que cuando usted dice que hay vasos de deshonra y que Dios los utiliza, pero en algún momento van a ser cortados, porque no creo que uno pueda vivir una vida de hipocresía toda la vida y que a Dios no le afecte en nada, así total, igual me usa, igual su palabra funciona, porque en el fondo nunca es uno, es su palabra, en algún momento es cortado. ¿Se fue, pastor? ¿Tanto le impresionó mi pregunta? Quedó pegado. ¿Qué he pegado? ¿Qué he Ay, pegado sí. yo? ¿Qué he pegado Sí. yo? No, ahí volvió. Sí, yo te escuché, Mario. Se escuchó que te quedaste pegado tú, ¿no? Así como que... Ya, dale. Por favor, ¿puedes repetir? Sí, lo que le digo es que uno no sé hasta qué punto puede vivir una vida de hipocresía sin ser cortado, porque yo tengo claro que como vaso de deshonra, el Señor me puede usar porque su palabra siempre es la que está entre medio y su gloria es la que Él siempre resguarda, pero en algún momento por tener una vida así, ser un cristiano de esa manera, y digo cristiano entre comillas, porque yo dudaría que alguien infiel y por fe podría ser un creyente, en algún momento me va a cortar, ¿o no? Sí, porque la palabra del Señor es clara. Cuando nosotros estamos hablando de una vida sin arrepentimiento. Bueno, eso es lo que está... cuando no hay arrepentimiento, hermano, el Señor disciplina también. Y de hecho, si no hay arrepentimiento, cada vez que alguien, un creyente, come y toma la cena del Señor, juicio come y bebe para sí, porque no está discerniendo lo que está haciendo. Por lo tanto, claro, en algún momento va a venir eso, puede ser aquí en la tierra o puede ser, y seguramente cuando se manifieste delante del Señor va a manifestar la intención del corazón. En algún momento lo va a hacer. Bueno, y eso es así. Por eso es tan importante, hermano, estar en nosotros identificándonos, animándonos y predicando el Evangelio siempre, porque es lo que el Espíritu Santo va haciendo en el corazón de los creyentes. Pero sí, Marito, estoy en parte y de acuerdo contigo, pero también tiene que ver mucho con cómo el Señor va a estar obrando en el corazón de cada uno. Ahora Y bien, también, pastor, sí, dígame. tener en cuenta lo que la palabra dice de que no nos engañemos porque Él no puede ser burlado. Claro, O sea, sí. qué cosa más clara que eso, que tener en cuenta que uno a lo mejor puede engañar a los hermanos, pero no al Señor. Bueno, insisto, el domingo hablábamos un poquito acerca de eso. O sea, nosotros podemos engañar y pasar la vida sirviendo, aparentando, con máscara, ¿cierto? Por eso, bueno, el apóstol Pablo, antes del servicio,
en un orden lógico, antes del servicio dice, bueno, presenten sus cuerpos, renueven su mente, sáquense la máscara del mundo. ¿Se acuerdan que lo hablamos de eso anteriormente? Entonces, tiene que ver con eso. Y hermanos, los dones espirituales son diversos, pero nuestra obligación es usarlo para el servicio del Señor. Y esa obligación no es diversa. Bueno, quiero sentar esto que es súper importante. Si bien es cierto, hay muchos dones espirituales, vamos a ver la lista más adelante, ¿cierto? Y que es explícito en la Biblia, pero el servicio al Señor no es diverso. Es uno solo, porque es un solo mensaje. Bueno, que puede ser utilizado y llevado de diversas formas. Bueno, el servicio al Señor no es una obligación, no es una opción. Bueno, no es que, sí, así como hay muchos dones espirituales, entonces, y son diversos, entonces la obligación de servir al Señor es diversa. No, no es diversa, es uniforme para todos. Todos debemos servir al Señor. Aquel que tiene un don espiritual y que le parece que es insignificante, está tan obligado como aquel que parece estar lleno de dones espirituales y que parecen ser más importantes. Tienen la misma obligación. El servicio al Señor es parte de la adoración. Por lo tanto, tú y yo estamos obligados por el Señor, por el emperador, a servirle. Así, hermanos, se lo digo de otra forma, de la misma forma que ningún creyente está exento de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, ¿cierto? ¿Estamos claros? Ningún creyente está exento de eso. Igualmente, ningún creyente está exento de usar sus dones espirituales, cualquiera estos sean. Es la misma, es proporcional. Si el creyente está obligado léase obligado como la responsabilidad que tenemos delante de nuestro Señor, bueno, de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, de la misma forma está obligado a servir al Señor. Y el Señor y Dios mismo y el Espíritu Santo nos da a sus hijos regalos, dones espirituales, y el Señor no los da sin que nosotros, escúchame esto, hermano, sin que nosotros, sus hijos, conozcamos cuáles son aquellos dones. Hermano, no sé si alguna vez te ha pasado, pero o has escuchado así como que tienes que buscar tu don espiritual, tienes que descubrir tu don espiritual. Como que si estuviera escondido en alguna parte del don espiritual. Perdóname, pero sería ridículo de parte del Señor si Él quiere utilizar los dones espirituales para el beneficio de la iglesia, que lo anduviera escondiendo. No están escondidos. Lo que pasa es que si a veces no estamos seguros de cuáles son nuestros dones espirituales, bueno, probablemente, hermano, es porque no estemos totalmente cerca del Señor en una adoración, presentando nuestros cuerpos primero en sacrificio vivo, y no estamos lo suficientemente cerca para estar reaccionando como el Señor va hablando nuestra vida. Porque cuando nuestras vidas, hermanos, están en el altar del sacrificio todos los días, no tendremos problema en descubrir y usar nuestros dones espirituales. ¿Bueno? Eso es súper importante. Ahora bien, mira el versículo 3, por favor. Vayamos allá. Luego de esta introducción, bueno, que es súper importante, hermano, para situarnos en el contexto de lo que viene. Alguien que lea, por favor, el versículo 3. Uno nomás. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, gracias, Sarita. Este versículo me encanta, porque, a ver, ojalá que pueda transmitirte esto, pero me encanta porque lo que está haciendo el apóstol Pablo está uniendo dos cosas. Está uniendo la dedicación espiritual
que ya habló, ¿cierto? Una dedicación al Señor de presentar el cuerpo en sacrificio vivo, lo está uniendo con el servicio espiritual. ¿Me explico, hermanos, o no? Está la dedicación espiritual, la devoción al Señor, y Pablo lo está uniendo con el servicio espiritual. El servicio del don, a través del don espiritual. Ahora bien, mira por favor, mira este versículo que es tan lindo, porque entre la dedicación espiritual y el servicio espiritual hay algo. Porque generalmente nosotros podríamos pasar de la dedicación del tiempo de devoción a servir al Señor al tiro. Parto desde mi devoción al servicio, a la actividad. Pero entre medio hay algo que los une. ¿Y saben lo que es, hermano? Una actitud espiritual. Una actitud espiritual. Entre la dedicación espiritual y el servicio espiritual hay una actitud espiritual. ¿Y cuál es la actitud? Mira el versículo. Léelo, reléelo. ¿Cuál es la actitud? Humildad. 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 Hermano, no pensar más allá, no tener un concepto más alto de lo que debo tener de mí mismo. Y es maravilloso porque Pablo va de la autonegación en la adoración espiritual, en la dedicación espiritual a Dios, de presentar el cuerpo en sacrificio vivo. El siguiente paso es la rendición completa a la voluntad de Dios. Mira, tú tienes tu tiempo de devoción en donde te presentas tu cuerpo en sacrificio vivo y te arrepientes. Dios te perdona. Y luego, antes de pasar el servicio, viene esta rendición completa a la voluntad de Dios. Y luego de la rendición completa, recién allí viene el servicio en la obra del Señor. Ningún creyente está exento al llamado a la humildad. De hecho, Pablo lo dice ahí, mira, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, a todos. A todos. Eso es un mandato universal a todos los que están en Cristo. La base de todo lo que el cristiano hace y tiene desde la salvación al servicio es la gracia que él que ha recibido de parte de Dios. De la misma forma, hermano, que nosotros hemos sido salvos solo por gracia, nosotros podemos servir también solo por gracia. Y eso no se nos puede ir de la mente. Porque podemos pasar fácilmente de un momento de recogimiento, de devoción, de introspección, de examinación, en donde sé que he recibido todo por el Señor, a pasar a un servicio por mis medios. ¿Me explico? No, entre medio está la actitud de humildad. Hermano, la humildad es la actitud, o la virtud, más bien dicho, más alta que el creyente puede aspirar. La humildad. ¿Saben qué? Porque la humildad, hermanos, abre puertas y lleva al creyente, ¿sabe a qué? Lleva al creyente al amor, a reconocer el poder de Dios y a la unidad. La actitud debe ser de humildad. Por eso el apóstol Pablo, allá en Filipenses capítulo 2, versículo 5, después de haberle hablado a la iglesia, le dice: haya pues en vosotros este sentir que hay en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo Jesús? La humildad, el cual, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
¿Se acuerdan? Haciéndose siervo, hombre. Y en esa condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte en cruz. Esa es la actitud del creyente. Esa es la actitud. Humildad. Humildad. ¿A dónde? Hermanos, para enfatizar esta necesidad de mansedumbre, Pablo utiliza este verbo que aparece ahí en el versículo 3, aparece 4 veces, que es pensar. Pensar. Cada cual que no tenga más alto concepto, ahí está, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la misma fe que repartió cada uno, porque la manera bueno, ahí está. Bueno, y atención con esto, porque escúchenme, hermanos, el creyente, el cristiano, no debe sobrevalorar a sí mismo o pensar más alto o tener un concepto mayor del que debe tener de sí mismo. No debe sobrevalorar sus habilidades, no debe sobrevalorar los dones que han sido recibidos, por supuesto, no debe sobrevalorar su dignidad, como lo dice Pablo allá en Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. No, hermano, la actitud del creyente antes de servir tiene que ser de humildad. ¿Se puede servir sin humildad? A ver, denme un ejemplo de un servicio sin humildad. Se les viene a la mente, ¿no? Un servicio cualquiera que sea, con una actitud poco humilde. La enseñanza. A ver, explíquese, Miriam. Que uno se cree, o sea, que pueda tener más conocimiento que el otro, y eso hace mostrar lo que se sabe y todo eso. Entonces eso te da como un estado de superioridad, por ejemplo. ¿Ya? Exacto, gracias. Pastor, Sí. los fariseos. Sí, Los fariseos que le decían a Jesús que por qué se juntaba con prostitutas, porque ellos se ponían en una posición superior a todas las personas que ellos consideraban pecadoras. Claro, mira, eso es que bueno, gracias Maricel. Eso mismo, hermano, por ejemplo, cuando uno va a aconsejar a un hermano, no podemos nosotros ponernos en el Olimpo e ir y hablarle a un miserable pecador. Hermano, la única gracia que tenemos es que la palabra del Señor es la que obra en nuestros corazones, es que el Espíritu Santo. Y hablamos siempre de pecador a pecador. Esto es tan sutil, hermano, que nosotros nos podemos poner en nuestro servicio doméstico, en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, nos podemos poner en una superioridad moral muy sutilmente. Hermanos, humildad. Con los hermanos en la iglesia también. No es lo que yo sé, no es lo que yo te puedo entregar, no es lo que tú estás disfrutando y casi agradéceme porque yo estoy haciendo esto por ti. Es que, pastor, en ese sentido yo creo que todas las cosas, los dones, incluso el de dar, pueden ser dados con poca humildad y compartir. O sea, porque como los seres humanos no tendemos a la humildad, entonces como que cualquiera podría ser un poco humilde. Entonces en ese aspecto nosotros siempre tenemos que estarnos como analizando cuál es la motivación o qué nos motiva a hacer ciertas cosas. Totalmente, exacto, ese es el punto, hermano. Que antes de servir hay que examinar la motivación y esta tiene que ser la humildad. Que yo sea solamente un instrumento, que el que brille sea el Señor y que yo pase inadvertido.
Y hay que estarlo haciendo constantemente, hermano, constantemente. Porque, hermano, a ver, como bien decía la señorita, la actitud esencial del ser humano es ser soberbio, es ser orgulloso. Tener un orgullo o un orgullo egoísta, ¿cierto? Y eso, nuestra carne nos domina en eso. Y ser útiles al Señor significa honestamente reconocer nuestros límites, por nuestras debilidades como hombres, como mujeres que caídos, ¿cierto? En un cuerpo caído, y que nuestras habilidades han sido producto de nuestra nueva creación en Cristo. Por tanto, debemos ponerla en la perspectiva adecuada. Pastor, ¿Sí? o cuando también nuestro servicio está basado en buscar el favor del hombre y no como dice la Biblia que debemos hacer todo para la gloria del Señor, sino buscando La más que la vanagloria propia. aprobación, claro, más que la aprobación es como buscar que el hombre, o sea, agradar al hombre o que el hombre me vea y no pensando en que en el fondo estoy sirviendo a mi hermano por amor y por obediencia. Sí, claro. Y hermano, esas actitudes entorpecen el poder de la humildad, pues, hermano. No nos lleva, la humildad es el primer paso. Cristo, antes de amarnos, fue humilde. Digo en el sentido de mostrar su amor. Bueno, porque Él nos amó desde siempre. O sea, estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Su amor es eterno. Pero antes de dar el paso, tenía que ser humilde para poder mostrarnos amor. Y lo hizo de una manera, estuvimos la semana pasada en Navidad, wow, qué manera de humildad, ¿no? No es que hayamos estado en Navidad. Bueno, me explico. ¿Sí? Yo iba a decirle de que generalmente el hombre no hace eso, es decir, no muestra humildad para enseñar, sino que muestra su propio orgullo, el hecho de saber, no, mira, esto se hace así, así, ya está, y es muy fácil nada más, pero no entiende que la otra persona no está apta como para poder entender del todo, entonces tiene que bajar sus niveles. Sí, y eso es algo que los enseñadores debemos estar constantemente considerando. Bueno, la humildad entonces, hermanos, lleva al amor, porque busca el bienestar del otro. Al menos eso es lo que nos dice en Hebreos 10, 24 y 25. Por favor, véanlo, Hebreos 10, 24 y 25, clásico, yo sé que ustedes lo conocen. ¿Lo leo, pastor? Por favor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, pues nuestra misión es estimularnos al amor, bueno, y a las buenas obras, y eso va a ser producto de la humildad. Entonces, hermanos, yo quiero ser un poquito majadero en esto, pero se dan cuenta que entre la devoción tuya y el servicio, la actitud que está en medio es súper importante. Es súper importante. Y es una actitud de humildad. Y ojo que el Señor siempre provee lo necesario para la edificación de la iglesia, ¿no? Él dijo que Él la iba a edificar. Y yo estoy convencido, hermano, que todas las iglesias locales, entre sus miembros, tienen todos los dones espirituales. Porque son para edificación. Si son todas partes del cuerpo de Cristo y el Señor, porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere, lo vamos a ver más adelante. Y el Señor lo hace. Bueno, el Señor siempre provee lo necesario para la edificación de la iglesia. Él lo prometió de esa forma. Bueno, aquí mismo, versículo 3 al final, nos dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, tiene que pensar de sí mismo con cordura. Bueno, con cordura, como lo estamos viendo ahora, con humildad. Eso es
es lo que el Señor demanda de todos nosotros. No sé si me escuchan, hermano, ¿me escuchan, no? ¿Sí? Sí, medio desfasado de vez en cuando, pero bien. Ya, eso pasa porque como que se me pega el computador. Por eso hago esa pregunta. Bueno, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, y en este contexto la medida de fe pareciera referirse, hermano, a la medida correcta del don espiritual que Dios, de manera sobrenatural, da y reparte a cada creyente. Bueno, Dios le dio un don para que fielmente el creyente lo usara en medio de la iglesia. Cada creyente no recibe él o los dones exactos, recibe los recursos que van a ser útiles y beneficiosos para el cuerpo de Cristo. Ni uno más, ni uno menos. Bueno, porque cuando hablamos de la medida de fe, Pablo no se está refiriendo a la fe que salva, pues hermano, si eso ya el creyente ya lo ha recibido, está hablándole a una iglesia. Él se está refiriendo a la administración fiel de los dones espirituales. Bueno, y esto es porque, hermano, insisto, nuestro Padre Celestial no nos ha dado dones espirituales sin proveernos. Mira lo lindo que hace el Señor. El Señor no nos provee de un don espiritual sin darnos juntamente con ellos todos los recursos, tanto emocionales, físicos, intelectuales, espirituales, que necesitamos para el ejercicio exitoso de los dones espirituales. El Señor los provee para todos, nos equipa completamente. Bueno, ¿por qué lo hace así? Porque son para su iglesia, son para ser usados en su iglesia. Entonces, hermanos, recordemos que entregamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo con una actitud de humildad y luego viene el servicio espiritual a través de los dones espirituales. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Cómo reconocer el don espiritual que Dios te ha dado? ¿Tú lo sabes cuál es o no? ¿Conoces tu don espiritual? Pastor. Sí. Yo quería comentar de que en Mateo 11:29 es tan importante el tema de la humildad que usted está explicando ahora, que nuestro mismo Señor Jesús lo dijo, que aprendiéramos de Él porque era manso y humilde de corazón. No especificó ayunen, sino que Él habló de aprender directamente de eso de Él. Entonces eso es muy, muy importante. Sí, gracias hermana, que vale el comentario porque, hermanos, la distinción del creyente es la humildad. La distinción de un no creyente es la soberbia. Bueno, es la soberbia. Les preguntaba, ¿cómo reconocer el don espiritual que el Señor te ha dado? Como les decía, hermano, no es algo que esté oculto, pero de todos modos debemos analizar e identificar el don espiritual o los dones espirituales. Y hay veces que puede que no sea tan fácil distinguir entre, por ejemplo, un don, una habilidad natural, un talento que Dios me ha dado, con un regalo espiritual. Y si no lo distinguimos, hermano, a veces nos vamos a frustrar y no vamos a saber cómo tenemos que servir porque no tenemos la precisión del don espiritual que tenemos. ¿Saben qué? Yo creo que el Señor, a medida que vamos madurando en la fe, el Señor nos va guiando, nos va iluminando el Espíritu Santo y nos da certezas de cuál es el don espiritual. Pero te doy un consejo, hermano, hermana. Creo que lo mejor en estos casos, cuando estás confundido y no sabes si tienes cuál es tu don espiritual, simplifica las cosas. Y si no estás seguro, hazlo todo para la gloria de Dios nomás. Hazlo todo para la gloria. Bueno, sí, ese es el principio básico. Hazlo todo para la gloria del Señor. Y Dios, en su gracia, como te decía, en su amor, va a comenzar a evidenciar en ti la función y el servicio que Él ha preparado para que edifique a la iglesia. ¿Me explico, no? Luchito. Abuelita. Ustedes como la cabeza de nuestra iglesia, que son varios, ¿ustedes se han dado cuenta cuáles son los dones de cada persona que
porque se fijan más que nosotros mismas en la hermana. Uy, ustedes pensar, la hermana tanto hace esto. Ustedes conversarán entre ustedes, yo creo, así como nosotros a veces conversamos entre nosotros. Abuelita, ¿qué está No diciendo? sé, se me ocurrió. Gracias por la pregunta, abuelita. Tengo que decirlo públicamente, me encanta cuando ese Luchito, me encanta. Mi abuelita. Oye, abuelita, y para todos, sí, uno, no solamente nosotros, yo creo que todo va siendo evidente. Bueno, y el Señor va mostrando cuál es el don espiritual de los hermanos y cuál no es también. Cuál no es. Y tenemos que ser sabios entre todos, también una labor nuestra de ir capacitando a los hermanos, de ir diciéndole, hermano, pastelero tus pasteles, ¿cierto? Porque si es para edificación de la iglesia. Pero también decirle a los hermanos, por ejemplo, hermano, no le haga el quite a tu don. No le haga el quite. Porque me he encontrado con varios hermanos que me dicen, no, si mi don es el servicio, pastor, no es estar adelante, no es presidir, no es enseñar, es el servicio. Y, de repente es un acto más de que no se atreven a dar el paso nomás. Más que realmente ese es el don espiritual. Y hermano, cuando hablamos del don espiritual, es el don espiritual, es lo que el Señor te ha capacitado y hay que ser fiel en eso. Porque es para el Señor. Sí, en ese sentido, abuelita, yo creo que nosotros como liderazgo, pero también en general todos nosotros nos podemos, y es sabio, hermano, estar preguntando, porque como dice el proverbio, la sabiduría está donde hay consejo. Entonces, entre nosotros nos vamos retroalimentando, decir, hermano, tú tienes don de sanidad, hermano. No, de sanidad. Vamos a hablar acerca de esos dones, pero sí, palabras de sabiduría, tienes fe, hermano, y dones que uno generalmente los va como apartando, diciendo, no, si no se muestran, entonces no son tan, hermanos, son tremendamente importantes. Yo me he encontrado con algunas hermanas, sobre todo, que en algún momento complicado han llegado al lado mío y me dicen, el pastor, démosle adelante. El Señor está con nosotros. Esta es la obra del Señor. Confía en el Señor. Estoy orando por usted y el Señor va a dar la victoria. Y hermano, es wow, gracias al Señor porque existe el don de fe en medio de nosotros, el don de misericordia, hermanos que se mueven solitos y que uno se entera después, hermano, oh sí, vino este hermano y me dijo esto, o me trajo esto, etcétera. O sea, es maravilloso cómo el Señor va actuando. Quiero terminar, hermanos, con esto. Tengamos claro que el centro, y esto yo se los dejo de tarea, porque Romanos 12 y 1 Corintios 12 son los pasajes donde nos hablan acerca de los dones espirituales. Bueno, léanlo, armonícenlo, hagan la lista, porque algunos se repiten, y vean cuáles hay allí. Bueno, esos pasajes son centrales para los dones espirituales, 1 Corintios 12 y Romanos 12. Bueno, pero ojo, el centro y el énfasis de estos pasajes no es que los creyentes identifiquen sus dones espirituales o no, sino que los usen con fidelidad. Bueno, ese es el centro. Pablo ya asume, da la lista, pero no para que ellos los busquen y digan, esto es. No, asume que ya cada uno tiene su don espiritual. Sino lo que viene ahora es úsenlo con fidelidad.